Entonces tenemos aquí, el Santo Evangelio hoy nos habla de que Jesús nos da el espíritu de la reconciliación. ¿Mm? Tenemos el pasaje que dice así, del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Señor a Jesús. Jesús. Muy bien, entonces en nuestra meditación comparto esto. Jesús da a la iglesia el espíritu de la reconciliación. Ya vimos cómo en Hechos de los Apóstoles, en Pentecostés, Dios da a la iglesia el espíritu de predicar en lenguas el evangelio. Ahora en el pasaje de San Juan se nos dice que el espíritu llena a los discípulos con el poder de perdonar. Las dos ideas se complementan, ¿verdad? Tenemos entonces la certeza de la presencia del resucitado supera al miedo de los discípulos. Ellos están ahí encerrados, que no saben qué hacer. Pero cuando Cristo aparece en medio de ellos, se llenan de alegría. Se supera el miedo con el gozo de saberse amado y perdonado. Quien experimenta el perdón, el haber sido perdonado, esa persona cambia, supera sus miedos. El significado de las manos y el costado heridos de Jesús resucitado. Ya ven que les muestra las manos y el costado, les dice, soy yo. Ahí presenta entonces Jesús una relación directa entre aquel que vieron muerto en la cruz, es el mismo que ahora se les está manifestando vivo. Por eso les muestra las manos y el costado heridos. Para que no quede duda, para que ellos comprendan que es Él mismo y no alguien que se le parece. ¿En qué consiste el don de la paz que Jesús ofrece a los discípulos? Les dice, la paz esté con ustedes. Pero esa paz no es la ausencia de conflictos. Recordemos que la palabra paz en hebreo se dice shalom. Y shalom puede significar muchas cosas. Puede significar hola, puede significar adiós, pero sobre todo en el ambiente bíblico, shalom significa gozar de la plenitud de bienes que proceden de Dios. Cuando dicen los hebreos, te deseo shalom, están diciendo eso, te deseo que goces de los bienes que vienen de Dios. Ahora, cuando Jesús da el shalom a sus discípulos, no se refiere a los bienes en un sentido genérico. Shalom, shalom lahem, se dice en hebreo, la paz a ustedes. Shalom lahem. Ese shalom, entonces ahora son bienes de redención. Diferente a los bienes del Antiguo Testamento. Cuando se decía shalom de parte de Dios, se decía te deseo salud, que tengas fuerza, que tengas vigor, que tengas una familia unida. Eso era el shalom antes. Ahora con Cristo resucitado el shalom cambia, se hace algo más rico, más extenso. Te deseo los bienes de salvación
que nos vienen por la resurrección de Cristo. Ese es el nuevo shalom que Cristo está ofreciendo a sus discípulos. Ajá. Jesús envía así como él fue enviado. Jesús se sabe enviado por el Padre para realizar la obra de la salvación. Y aquí Jesús envía a sus discípulos a extender los beneficios de la salvación a todo el mundo, trascendiendo las fronteras de la tierra de Israel, para que todos los pueblos de la tierra se beneficien de estos bienes de salvación, de estos bienes de redención. La necesaria guía del Espíritu Santo, como decíamos al inicio, sin el Espíritu Santo no somos nada. No podríamos hacer nada, ni siquiera sabríamos que hay un Dios. El Espíritu Santo nos da la fe, nos da la esperanza y la caridad, nos da dones, carismas, nos da la capacidad infalible de conocer la revelación tal como Jesús nos la transmite y que la Iglesia ha protegido, ha custodiado, pues, y ha transmitido a lo largo de los siglos, porque la Iglesia recibe esta asistencia o guía del Espíritu Santo para realizar su misión. Juan, autor del Evangelio, ubica el don del Espíritu en la noche del domingo de resurrección y especifica que se trata del Espíritu de reconciliación. San Lucas pone el don del Espíritu en Pentecostés, 50 días después de la resurrección. La diferencia es simplemente teológica. No es que Jesús done 2 veces el Espíritu Santo, sino que cada evangelista está enfatizando un aspecto teológico diferente. Como decíamos, Juan está insistiendo aquí en el espíritu de reconciliación, mientras que Lucas nos habla de un espíritu de predicación en diversos idiomas en todo el mundo. Es el mismo espíritu, solamente que Lucas lo pone después y lo pone en la fecha de Pentecostés, que es la fecha de la recolección de lo que se había sembrado. Por tanto, tiene un significado de madurez. Pentecostés tiene un significado de madurez. Es decir, Cristo ha sembrado, Cristo resucitado ha sembrado en los discípulos los elementos que ellos tienen que ir madurando durante un tiempo antes de salir a predicar el evangelio. Entonces Lucas ve necesario eso, como veíamos hace 8 días en el domingo de la Ascensión, enfatizábamos este punto, como San Lucas pone la ascensión 40 días después de la resurrección, en virtud de que ya muchos cristianos de esa época, al enterarse de que Jesús se aparecía a diversos discípulos, creían que Jesús ya había regresado en la gloria. Y entonces, en lugar de salir a predicar, se quedaban ahí en su casa, viendo series de Netflix. Bueno, obviamente no tenían televisión, ¿verdad? Pero sí, muchos evangelizadores dejaron de trabajar porque creyeron que las apariciones de Cristo resucitado indicaban que él ya había vuelto en la gloria y que ya pronto sería el juicio final. Por eso San Lucas dice, no, señores, o sea, Cristo sí se apareció, pero ya se fue. Así que pónganse a trabajar. Por eso pone el pasaje de los ángeles que se acercan a los discípulos y les dicen, ¿qué están haciendo mirando allá arriba? Mirando a la nube, ¿verdad? Donde entró Jesús. Así como se fue, así va a regresar. Así que mientras regresa, se me ponen a trabajar, chiquitos, ¿verdad? Sí, chistoso, pero ese es el mensaje que los ángeles, bajita la mano, pues le están dando a los discípulos. Vayan y anuncien, vayan y prediquen, trabajen, edifiquen el reino, en lugar de estar ahí viendo el cielo. Con razón tanto que trabaja usted, padre. Estoy impresionado. La vida es corta y hay que aprovecharla para evangelizar. Eso.
Sí, miren. Muy bien, entonces fíjense, tenemos Ha tratado el espíritu. Mucho. ahora este aspecto extra de Juan, del espíritu de reconciliación. Fíjense, tenemos aquí orientaciones para la vida. Pongo tres ideas. Primero, recibir el perdón. Los discípulos reciben el espíritu de reconciliación y comprenden que ellos serán mediadores de la reconciliación entre Dios y la humanidad. La iglesia nos enseña que eso precisamente es lo que ocurre cuando vas y te confiesas, ¿verdad? Porque los obispos y sus sucesores, que son los apóstoles que tienen por sucesores a los obispos, van transmitiendo a los obispos esta facultad de perdonar. Es una facultad inherente a la plenitud del sacerdocio que tienen todos los obispos. Ahora, los obispos delegan a los presbíteros el poder confesar. Por eso ustedes se pueden confesar con cualquier padrecito. Bueno, no con cualquiera, pero sí. La mayoría, digamos, 99.8% de los sacerdotes del mundo tienen la facultad de confesar. Algunos no, por cuestiones ya que los obispos determinan conveniente para bien de algunas personas que dicen, no, mejor que este padrecito no confiese, nada más que celebre misa. Pero son muy raros los casos. La mayoría de los padres tenemos la delegación para confesar y podemos confesar prácticamente en cualquier parte del mundo, a menos que un cardenal nos impida confesar en su diócesis, porque eso sí, eso también existe. Pero los obispos pueden confesar a quien sea en cualquier parte del mundo, aunque a un cardenal no le guste. Pero cada obispo tiene plenitud del sacerdocio de Cristo y por eso pueden confesar en cualquier lado, ¿no? Yo creo que por ahí hay unas determinaciones del Código de Derecho Canónico que sí, me parece que hay a los cardenales, más bien a los cardenales no se les puede impedir que confiesen, pero creo que un cardenal sí puede impedir a otro a otro obispo que no sea cardenal, no puede impedirle eso. No recuerdo cómo está, esa es una cuestión ahí ya de derecho eclesiástico. Y se basa todo eso en cuestiones de historia. Cuando uno estudia historia de la iglesia es donde se ven todas estas situaciones. Pero todo eso, les digo, son medidas prudenciales que la iglesia ha aprendido a establecer para vigilar la santidad de los sacramentos. Es decir, que cada sacramento se celebre santamente. Ajá. Y como ha habido problemas de todo tipo en la historia de la iglesia, por eso a veces aparecen restricciones en el derecho canónico. Pero son medidas prudenciales, o sea, la iglesia ha visto que es necesario establecer ciertas restricciones y por eso aparecen en el Código de Derecho Canónico, que no es mi especialidad, pero sí existen estas situaciones por bien del pueblo de Dios. ¿Ok? Tenemos otro punto, dar perdón. Perdonar no es evitar el dolor de la ofensa recibida. Perdonar es soltar el rencor, es redimensionar el efecto de la herida. Cuando alguien te mete en un chisme, por ejemplo, pues sí te sientes triste y, ay, yo pensaba que esta persona me respetaba y así. Ajá. A mucha gente le pasa hasta con los sacerdotes, ¿no? Que dicen, ay, es que el padrecito se enojó con nosotros y ya sienten que les va a caer un rayo del cielo. No, pues no pasa nada, ¿no? Nada más hay que aprender a soltar, pues a veces el rencor o resentimiento que puede surgir. Ahora, dar perdón es actuar como Dios lo hace, vivir en bondad y libertad interior. Fíjense cómo la gente más santa no se siente ofendida por nada. Incluso cuando otros los ofenden, dicen, bueno, pues ya está actuando según cómo ve las cosas y ya, hasta casi acaban disculpándolos, ¿no? Porque finalmente solo Dios es perfecto. Pero no por eso la gente santa es ingenua, ¿no? No es ingenua, no son ingenuos, son muy hábiles, pero también dicen que gano con ponerme a pelear, que gano con discutir, nada más voy a crear una mayor brecha, ¿no?
Muy contrario a nuestros políticos que se la pasan criticándose y diciéndose de cosas. Entonces, pues de los santos, como decía Cuquita al inicio, ¿verdad? Con la enciclopedia de vidas de santos, uno aprende miles de cosas maravillosas de los santos, sobre todo cómo enfrentar la adversidad, cómo enfrentar una crítica sin que te dañe y al mismo tiempo procurando la corrección fraterna y la santificación de aquel que te ha ofendido. Eso lo hacían los santos, no se quedaban nada más con que soy de palo, no me pasa nada. No, o sea, es cierto, a uno le duele que hablen mal de uno. Y quizás Dios en su sabiduría permite que a todos nos pase, pero también es una oportunidad que tenemos para crecer en humildad y paciencia. Voy a conseguir ahí unos librillos que si quieren se los puedo, ya que los consiga se los paso. Hay un escrito de un papa, creo que es León XIII, que se llama Sobre la humildad, algo así. Es un libro muy bonito que puede ayudarnos a crecer en humildad, en sencillez. Y así como él y otros muchos santos de la historia de la iglesia, pues sobre todo aquellos místicos, ¿no? Un San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, un San Ignacio de Loyola, que también le llovió sobre mojado y sin embargo aprendieron este don del perdonar. Perdona. Finalmente, dar esperanza. Al perdonar se da esperanza a uno mismo y a quien ha ofendido, ¿verdad? Cuando tú perdonas a una persona que te ha ofendido, cuando tú la perdonas, tú te abres un horizonte de nuevas posibilidades y también cuando esa persona se da cuenta que tú no tienes nada contra ella y que incluso haces cosas a favor de ella, esa persona empieza así como que a recapacitar y dice, chin, como que me pasé de lanza con Cuquita, con Katy, ¿no? Y entonces ya le empiezan a pensar y se van sensibilizando. Y ya el Espíritu Santo puede hacer en ellos maravillas. Entonces, dar esperanza. Se le muestra al ofensor que puede liberarse de su propia cárcel de rencor para comenzar una vida llena de sentido. Ujú. Es muy interesante porque generalmente la gente violenta en el fondo es la gente que tiene más miedos, es la gente más insegura. Se puede ver por analogía, por ejemplo, cuando uno va conduciendo un auto. La mayoría de la gente que provoca accidentes, fuera de que se queden dormidos, ¿verdad? Como pasó por ahí. La mayoría de la gente Como yo. sí, mayoría de la gente que provoca accidentes no es por dormirse, es porque son inseguros. Y entonces no saben si meterse en esta calle o no y deciden en el último momento y pácatelas, ¿verdad? Se le cierran al otro y provocan un alcance. Si bien les va, nada más se abollan los carros. Pero eso que muestra que la inseguridad provoca precisamente riesgos. Ahora, el miedo no solo provoca riesgos. ¿Saben qué es lo más peligroso del miedo? Que genera violencia. Y eso ya es otro nivel. Pero ¿qué pasa cuando a una persona violenta le manifiestas el amor y el perdón de Dios? Si esa persona, si esa persona capta tu sinceridad y sobre todo si percibe en su interior el efecto de ese perdón, porque eso ya es don del Espíritu Santo, eso no lo podemos suscitar nosotros. Nosotros propiciamos una circunstancia, pero es el Espíritu Santo quien cambia el corazón de la gente. Cuando el Espíritu Santo toca en el fondo a una persona, por malvada que sea, la transforma.
lo doblegas. Quienes han tomado cursos con un servidor, recordarán a algunos que les hablé de un traficante inglés que lo agarró la policía y lo metió a la cárcel. Y en la cárcel él jura, bueno, él juró, porque ya murió, él juró así que vio un ángel que lo visitó en la prisión, en su celda. Lo describe como un ser brillante y además está el testimonio de muchos otros presos que vieron la luz que salía de la celda de este hombre y que pues ellos no vieron al ángel, pero sí vieron la luz a altas horas de la madrugada y dieron su testimonio de que algo había pasado ahí. Y aquel hombre que dice que vio un ángel cambió completamente su vida, porque dentro de la cárcel incluso él seguía delinquiendo, seguía pidiendo dinero a los demás presos para venderles droga, para venderles cigarros y otras cosas. Incluso promovían imágenes pornográficas dentro de la misma cárcel. Pero cuando se le aparece el ángel a este hombre, cambia tan radicalmente que lo primero que hace es empezar a destruir los pósters de personas desnudas que tenía ahí. Y los demás reos escuchaban que rompía los pósters y se enojaban y le gritaban de cosas porque no sabían lo que había pasado. Y este hombre cambió tan radicalmente que cuando se terminó su condena, porque tenía una condena creo que de 10, 15 años de prisión, como se portó muy bien, le redujeron la condena y cuando salió de la cárcel, ¿qué creen que hizo? Se fue de monje benedictino y él ni siquiera había sido católico. Él no era católico. Es más, él ni creía en nada, no creía en Dios ni nada. No era, creo que solamente tenía el bautismo anglicano, porque pues esto ocurrió allá en Inglaterra. Cuando era niño, pues lo llevaron sus papás a bautizarlo, pero nunca ejerció, nunca practicó la religión. Desde adolescente ya vendía droga y todo, ¿no? Y este hombre entonces sale y se va de monje benedictino, se hace católico, formalmente va un obispo católico ahí, al convento, bueno, al monasterio de los benedictinos, le toma sus votos y todo. No recuerdo si llegó a ser sacerdote, creo que ya no le dio tiempo porque ya era grande él, ya tenía más de 65 años cuando salió de prisión. Y entonces, y luego pues ya murió de una enfermedad, pero tuvo una vida muy bonita como monje. Y uno dice, ¿qué pasó ahí? Pues el Espíritu Santo actuó. O sea, este hombre jura que vio un ángel, que un ángel le habló y le dijo algo, que dedicara su vida a la predicación del reino, algo así. Y ya la decisión de hacerse católico y todo, y monje, esa fue decisión de él. O sea, dice, el ángel nunca me dijo, haz esto, haz aquello. Solo me dijo así en forma muy genérica, dedícate a predicar a Dios, ¿no? Y entonces hay una novela que escribió creo que es periodista y novelista española, que escribió una novela sobre este señor. Y entonces a ustedes les voy a mandar el link. Creo que existe todavía la entrevista en internet que le hacen a esta autora, que no me recuerdo que se apellida Vallejo, y el libro también lo tengo, pero no lo tengo aquí en Querétaro, pero sí, el libro se llama un mensajero en la noche, algo así. Y es una historia muy bonita, ¿verdad? Y ahí está relatado todo lo que este señor le contó a la escritora, porque lo entrevistó muchas veces, y él le contó toda la historia de qué fue lo que vio, qué fue lo que el ángel le dijo, cómo era su vida antes de entrar a la cárcel, cómo fue después de la cárcel, hasta que prácticamente él falleció, ¿no? Pero ahí vemos cómo este hombre, incluso en ese proceso, primero, recibió el perdón de Dios, dio perdón y dio esperanza. Esos tres puntos que están aquí, esos tres puntos que vemos en pantalla, los vivió radicalmente este señor, y de pasar de ser un gran pecador
llegó a convertirse literalmente en un gran santo. Yo no sé si haya un proceso de beatificación para él en la actualidad, no lo sé, pero sí llevó una vida de santidad impresionante después de que salió de la cárcel. De hecho, ya durante el resto de su condena en la cárcel, ya mostró signos muy evidentes de conversión. Y todo ocurrió, dice él, en unos minutos. Fue unos minutos que el ángel estuvo con él y cambió radicalmente. Puede ser que haya sido un ángel, el Espíritu Santo, solo Dios sabe qué pasó ahí, pero el testimonio ahí está. Y ahí es donde vemos cómo no necesitamos una aparición sobrenatural para cambiar. Basta que nos abramos al don del Espíritu y comprendamos estos 3 puntos. Ya nos da sabiduría. Hay que agradecer el recibir perdón, el dar perdón y dar esperanza. Hagamos que nuestra vida sea eso. Recibir perdón y dar esperanza. Eso es lo que va a cambiar al mundo. En orientaciones para la vida, trabajemos pues por la reconciliación tan necesaria en nuestro país. Vivir en la dinámica del espíritu de la reconciliación nos impulsa a ser creativos. Podemos construir la reconciliación social en diversos modos, comenzando por nuestros ámbitos inmediatos como la familia, las amistades y los compañeros de trabajo. Por ejemplo, educar a los niños y jóvenes a ser respetuosos, moderar el lenguaje en las discusiones, fomentar en las personas actitudes más nobles, ser más comprensivos con los demás, ayudar a otros a lograr acuerdos pacíficos, saber negociar para lograr que las partes involucradas obtengan beneficios. Y finalmente, puedes idear otros modos de construir una cultura de la reconciliación. Fíjense qué pasan cuando prendemos la tele y vemos las noticias. Cuando aparecen ahí los políticos hablando, como dicen, los rojos, los azules. ¿Se acuerdan de la película de Cantinflas de El Ministro? Cuando da su conferencia en la ONU, creo, y ahí habla de los rojos y los azules. Y la idea de fondo es la misma, o sea, si apostamos por dividir a la sociedad, nunca vamos a tener paz. Lamentablemente, los políticos en México y prácticamente en todo el mundo alimentan la división. Separan los estratos sociales, separan los grupos de seguidores, se tiran piedras unos a otros. Así no se puede construir la reconciliación. El Espíritu Santo nos impulsa a ir más allá de de lo que comúnmente hace la gente, ¿no? Veamos cómo una de las convicciones más fuertes a las que llegan San Juan en el Evangelio o el mismo San Pablo en sus cartas, llegan a la convicción de que Dios nos amó primero y precisamente por ser pecadores nos regaló a su Hijo Jesús para reconciliarnos con Él, es decir, con el Padre. Entonces, no esperemos que la gente se porte bien para evangelizarles con el ejemplo. Más bien, precisamente a través de la evangelización ejemplar, logramos tocar las fibras interiores de las personas para que dejen de hacer el mal y vean que la vida es más bonita construyendo reconciliación. Si hasta las parejas cuando se pelean, cuando se reconcilian, sienten fascinación. Ahí está, en la experiencia diaria, en la experiencia ordinaria, se puede captar eso. Ahora imagínate llevar esto al nivel de Dios. Pero no esperes que Dios haga todo. Dios quiere hacerlo a través de ti. Dios quiere hacerlo a través de la iglesia. Para nuestra reflexión, define acciones concretas que estén alineadas a objetivos claros que expresen tu amor al Espíritu Santo.
Estructura tu examen de conciencia para cada noche, valiéndote de pautas en las que evalúes tu fidelidad a Cristo y a tu misión en la vida. Piensa modos en los que puedes sembrar en tus conocidos ideas para que construyan una cultura de reconciliación social. Voy a corregir aquí nada más esta, que en lugar de una I va una U. Bien, nuevamente pongo aquí en grande. Ahí está, este es el desafío de la semana. Desafío semanal. Fíjense, son varios puntos, ¿eh? Esto no se puede trabajar en 5 minutos, pero sí podemos trabajarlo a lo largo de al menos una semana. Define acciones concretas que estén alineadas a objetivos claros que expresen tu amor al Espíritu Santo. Como hicimos ejercicios en otras ocasiones, invéntate una oración al Espíritu Santo. Ajá. Si ustedes saben buscarle ahí la cuestión del traductor de Google, traduce a varios idiomas tu oración. Y no sé si quieres publicarlas o simplemente, aunque no conozcas gente de otros idiomas, pues esto te va a abrir horizontes poco a poco, ¿verdad? Comparte con tus compañeros también de apostolado, de cursillos, de alianza de amor, donde estés trabajando. Comparte estas ideas para que vayamos sembrando siempre este amor por construir reconciliación y paz en la sociedad. ¿Ok? Entonces, dejo aquí estos puntos, si quieren escribirlos, de todos modos, pues el objetivo es que lo entendamos, ¿no? Eso del examen de conciencia, como les he dicho en otras ocasiones, no se limite nada más al, ay, Señor, perdón porque te fallé aquí y acá. No, eso es lo mínimo. Un buen examen de conciencia te debe llevar a una mayor fidelidad a Cristo cada día, una mayor fidelidad a la misión que sabes que Dios te ha dado. Y si no sabes cuál es tu misión, pregúntaselo a Dios, que no se va a quedar callado, te va a ir respondiendo a través de personas, situaciones, circunstancias. El objetivo es que tengas la apertura para darte cuenta que el Espíritu Santo te está hablando a través de esas personas, de esas situaciones, pues de lo que vayas viviendo, ¿no? Y piensa cómo puedes sembrar en tu gente conocida ideas para que trabajen por la cultura de reconciliación social tan necesaria en nuestro país. Como que aquí hay que saberle poner un filtro a lo que vemos en televisión, ponernos un filtro, ¿verdad? Para que no se cuele todo lo que, por ejemplo, les decía, lo que los políticos están diciendo que se la pasan tirándose unos a otros. Eso nunca va a construir un México unido. Es cierto que todos somos diferentes y tenemos planes diferentes, pero si más bien trabajamos en conjunto, aportando la riqueza de uno con la riqueza de otro, en cuanto a ideas, en cuanto a capacidades y talentos, obviamente vamos a construir un México muy bonito, muy unido. Hay que ver más allá de lo que ven muchos líderes sociales. Hay que ver cómo ve el Espíritu Santo.